¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video vamos a trabajar la función racional, vamos a explicar función racional con sus distintas formas de expresarse. Tengamos en cuenta que una función racional es una división de funciones. Siempre tengan en cuenta las consideraciones básicas, ¿no? Porque estamos hablando de dos conceptos que se unen. Por un lado función y por el otro lado racional. Cuando hablamos de racional estamos haciendo referencia a lo que nosotros veníamos trabajando antes como fracciones. Entonces tenemos que tener muy fresco el tema de los conceptos de qué es una fracción y también qué es una función, ¿no? Que está explicado en el canal, así que lo dejo en algún huequito por ahí, en algún link. Pero bueno, vamos a empezar con el tema función racional, que siempre hace referencia a la división de dos funciones. ¿Sí? Voy a poner algunos ejemplos, vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo, o por lo menos esa siempre es la idea mía. La función más común que van a encontrar como función racional es la que están viendo acá. Van a encontrar también que esta función se llama función de proporcionalidad inversa. A medida que aumentan los valores de x, disminuyen los valores de y. Como la están viendo acá, esta función de proporcionalidad inversa, también en algunos libros puede estar k sobre x, teniendo en cuenta que k puede ser cualquier valor. Es importante que ustedes identifiquen cuáles son las asíntotas horizontales y verticales. En la función de proporcionalidad inversa o la función del tipo k sobre x, sabiendo que k puede ser cualquier valor, como lo dije antes, la asíntota vertical y horizontal coinciden. Es 0. La asíntota horizontal es 0, o sea el eje x, y la asíntota vertical es 0, el eje y, en este caso, ¿no? Entonces eso es muy importante. Cuando hacen el análisis, que después vamos a hacer en el pizarrón, de cuál es el dominio, cuál es la imagen de esta función, siempre la función expresada así, no importa si es un 1 arriba o puede ser otro número, siempre la condición es que el denominador no puede ser 0. En este caso es evidente y por eso la asíntota vertical es 0. ¿Sí? Es importante eso. Y la asíntota horizontal, que es el único valor que no pertenece a la imagen, es 0. ¿Estamos? Eso es importantísimo. Fíjense, voy a hacer una breve demostración ahí. Imagínense que tengo un 5. ¿Sí? Pasa lo mismo. La asíntota sigue siendo 0. Pero hay un corrimiento lógico de la función. A ver, miren lo que pasa si yo tendría lo siguiente. Si tendría un menos 1 sobre x. Lo que pasa es que se invierten los, si se quiere, gráficos. ¿Sí? Siempre, si hay uno en un cuadrante, el otro está en el cuadrante que está en diagonal al que estamos analizando. Miren, si yo pongo en vez de menos 1 sobre x, pongo menos 3 sobre x, van a ver que se aleja un poco de las asíntotas la gráfica, pero sigue teniendo la misma característica. ¿Sí? El 0 no pertenece al dominio y el 0 no pertenece a la imagen. Esto como podríamos decir, la función racional más elemental. Miren lo que va a pasar en estos ejemplos que voy a mostrar acá. Fíjense que acá en el segundo ejemplo que estoy mostrando, ya la cosa cambia. Si lo analizan desde la perspectiva gráfica, que estamos haciendo una explicación usando GeoGebra nada más, van a ver que la asíntota vertical en este caso es menos 6. ¿Sí? ¿Y por qué es menos 6? Porque menos 6 es el único valor que no puede tomar el denominador. ¿Por qué no puede tomar menos 6? Porque la división por 0 no está definida. Es así, es una indeterminación matemática. Fíjense que acá, en las funciones de este tipo, donde arriba tienen una constante, 1, 2, 3 o lo que sea, no importa, y abajo tienen una expresión de este tipo, x más o x menos, lo que hace referencia a una función lineal, si se acuerdan de lo anterior. En este caso siempre va a pasar que hay una asíntota vertical en el punto que hace que esto sea 0,
¿sí? Porque hay una indeterminación, lo dije hace un ratito. Y luego la asíntota horizontal siempre va a ser 0, ¿sí? Después pasaremos a un ejemplo en el pizarrón para explicar por qué pasa eso. Vamos a poner ahora dos ejemplos más. Fíjense que en este ejemplo se puede ver bien que 5, depende cómo lo acerco o lo alejo, es la asíntota vertical, hace referencia a lo mismo, ¿no? Que 5 no puede estar ahí adentro porque 5 menos 5 da 0, entonces no puede tomar ese valor. ¿Qué pasaría si yo tengo ese signo negativo adelante de la función racional? O sea, menos 3 sobre x menos 5. Van a ver que se invierten los roles de la gráfica. Podríamos decir tranquilamente que se refleja con respecto a la asíntota vertical. Bueno, en estos próximos ejemplos lo que vamos a hablar y vamos a analizar desde GeoGebra son funciones racionales que están denominadas como funciones homográficas, porque si vamos al caso lo que tienen es una división entre una función lineal y otra función lineal. Siempre que pase esto, los procedimientos para interpretar esto es lo mismo. Nosotros siempre tenemos que encontrar cuál es la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la imagen, el dominio, y después algo que vamos a hacer en el pizarrón después es encontrar las raíces y la ordenada de origen. Eso lo vamos a explicar paso por paso en el pizarrón. Lo importante acá es que a través de GeoGebra podemos rápidamente ver el gráfico de una función racional como la que están viendo acá. Y fíjense que en este caso la asíntota vertical va a estar ubicada en x igual a 3, ¿sí? Que es lo que está por acá. Y la asíntota horizontal, aparentemente por lo que nosotros estamos viendo en el gráfico, se inclina a que sea y igual a 2. Lo vamos a hacer un análisis bien detallado en el pizarrón en el próximo video. Bueno, y para finalizar, un ejemplo de una gráfica un poquito más complicada va a ser esta. Bueno, fíjense que este gráfico no se parece para nada a las funciones anteriores, y fíjense que es una función racional porque tengo la división de entre dos funciones. Es complicado de graficar manualmente. El procedimiento para encontrar el dominio y la imagen es el mismo. Es un tema para trabajarlo en profundidad, pero tienen que tener en cuenta que con GeoGebra es mucho más fácil graficar. Por lo general, un docente no suele pedir que se grafique este tipo de funciones, sí las anteriores, porque es mucho más fácil. Bueno, espero que les haya servido. Como digo siempre, ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema y estamos en contacto. Un abrazo grande. Chau, chau.